Toca el turno en este momento del bloque número 3. Inicia tu proceso cognitivo. No quiero dejar pasar la oportunidad de enfatizar este formato que te he mencionado a partir del bloque número 2. Lo tienes en tu pantalla, en tu guía, el proceso de señalar tu avance. Si tú observas, entonces podemos ir registrando qué es lo que estás siendo capaz de lograr y cuáles son las áreas de oportunidad, que incluso nos ayuda mucho para saber en dónde podemos realimentar con mayor precisión. Vamos a iniciar entonces con este bloque número 3 que se denomina Inicia tu proceso cognitivo. Tenemos en tu pantalla la guía que te va llevando, nuevamente te enfatiza las herramientas. Ahora vamos a hablar de los apoyos textuales o vamos a hablar del uso eficiente de la información. Quiero compartirte que este pequeño ejercicio que vamos a realizar a continuación de las pistas verbales tiene que ver con la geografía de los textos. Aquí empezamos a utilizar algunas herramientas de texto para que tú vayas reconociendo esta geografía o laberintos o importancia o mapeo, como te sea más fácil comprender que los textos tienen un relieve diferente. En tu página número 52 tienes un pequeño texto, se llama Notas sobre la educación en nuestro país. Si tú lo lees, es un texto común y corriente, es un texto continuo, no tiene esquemas, no tiene más nada. Cuando tú lo lees en voz alta o lo lees en silencio y no tienes esta práctica de lectura, lo vas a ver igual. Ese es un problema de los lectores no expertos, pero tú estás adentrándote ahora en los laberintos de esta información. Cuando tú reconoces algunas pistas verbales, observarás que el texto ya no se lee igual. Te invito a que lo leas en silencio y una vez que lo has leído, nos vamos a ir a la presentación. Muy bien. Las pistas verbales, como su nombre lo indica, nos dan orientaciones sobre ciertas palabras o frases que tienen un peso específico durante un texto. Mira, te comparto del texto anterior algunos ejemplos. Hay pistas verbales, por ejemplo, que enumeran o van secuenciando algunos elementos. La primera dice, en primer aspecto, el primer aspecto, dice la descripción, nos sugiere que enunciará más de un aspecto. Parece sencillo esto, pero cuando las empiezas a utilizar o las empiezas a reconocer, te van a dar una lectura mucho más poderosa de este contenido, esta información. La siguiente, tomemos tan solo un ejemplo. Cuando aparece la palabra ejemplo en un texto, obviamente ilustra la situación con un ejemplo alusivo. Sabemos que viene un caso o una situación que está ilustrando, representando la problemática que está planteando el texto con algunas situaciones muy parecidas. La siguiente, un par de décadas atrás, fíjate qué interesante, esta es una pista verbal cronológica o de tiempo. Dice, establece un parámetro de temporalidad, es decir, una vista hacia el pasado. La siguiente, en la actualidad, por el contrario, parte de la temporalidad igual, pero se ubica en el presente y establece una tesis contraria. Nos ubica en el presente y va a establecer ahí alguna discusión, algún elemento que va a generar algún debate, alguna idea contraria. La siguiente, una de las consecuencias, una, quiere decir que pueden aparecer más, pero aquí lo importante de esto es que observes que hay textos que en sus pistas verbales nos están mostrando la causa y el efecto de algo. Causa, consecuencia. ¿Esto lo podemos aplicar a la historia? Sí. ¿Lo podemos aplicar a la física, por ejemplo? Sí, también, según la ley de Newton, etc. Y es importante que nosotros empecemos a reconocer estas pistas verbales porque cuando nos ayudan se convierten en herramienta importante. Por otro lado, quiere decir que muestra las facetas diferentes de una situación. Y adicionalmente, en su descripción dice que aporta más elementos al análisis de un evento. Entonces, observa, pistas verbales como aspectos de temporalidad, de causalidad, de cronología, de ejemplo, causa-efecto, lo que ya mencionamos. Ojalá me des la oportunidad de realizar este ejercicio leyendo las instrucciones en tu guía. Vamos a tu guía ahora
Aquí te estoy dando el mismo ejemplo, pero te comparto un texto que se llama Las variables de la práctica educativa. ¿Sí? Es el texto completo y abajo te estoy dando instrucciones específicas para que subrayes, incluso si lo consideras importante, que uses un color diferente. Trata de encontrar estas pistas verbales en este texto y una vez que las has señalado, localizado y señalado, aléjate un poco, aunque no leas, no alcances a leer el texto, aléjate un poco y vas a observar cómo ese texto te está mostrando una geografía diferente. Ese es un ejercicio que en lo personal me gusta mucho. Muy bien, entonces la ruta de la palabra que te compartimos hace un momento va de leer palabras, grupos de palabras y párrafos o ideas completas que expresan el sentido o la situación que está guardando la idea del autor. Otra herramienta textual importante son los conectores. Por ejemplo, te puedo mostrar en tu guía, viene una ficha completa de los diferentes tipos de conectores. Tenemos conectores aditivos, o sea que suman ideas. Tenemos causativos o causa-consecuencia, ¿no? Tenemos de orden, que van señalando estos elementos de ordenamiento. Tenemos conectivos, que son conjunciones o locuciones que unen. Tenemos de jerarquías de ideas, fíjate qué interesante. Observa aquí algo que te va a servir mucho durante los próximos ejercicios. Yo te mencioné al inicio de la guía que este proyecto intenta no solo darte técnicas para leer, sino intenta desarrollar habilidades del pensamiento. Cuando tú usas, por ejemplo, un conector aditivo, tienes una idea, sumas otra idea. En el argumento esto toma fuerza, la suma de ideas. Cuando tú usas un conector de causa-consecuencia, entiendes el origen de un problema y las consecuencias en historia, en física, en ciencia, es la misma habilidad del pensamiento. Cuando tú ordenas una serie de eventos cronológicamente, etcétera, vas desarrollando habilidades del pensamiento. Pon atención aquí porque a partir de este momento todas las actividades se van a ir orientando al desarrollo de habilidades del pensamiento. ¿Listo? Muy bien. Aquí te dejo entonces el texto de la lectura en México. Está genial este fragmento que seguramente te va a mover muchas cosas porque es una reflexión fuerte del maestro Guillermo Sheridan sobre cómo leemos los mexicanos. Y con pretexto de eso, bueno, pues te propongo algunos ejercicios en tu guía. Muy bien, a continuación vamos a usar la herramienta de preposiciones. ¿Recuerdas que te molesté en los bloques iniciales preguntándote cuáles eran las preposiciones? O te pregunté, por ejemplo, una tabla de multiplicar. Lo que yo estaba haciendo era aludir a tu proceso de recuerdo. No me interesa que memorices las preposiciones, me interesa que las uses. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, so, sobre, tras. Se acaban de agregar hace 2 años, tras, versus, vía. Esta aportación importante, digamos, nos ilustra sobre el número de preposiciones. Por cierto, ¿qué es una preposición? ¿Para qué sirve? Preposición. Geografía del texto. Preposición. Es decir, está colocada estratégicamente para darle fuerza y referenciar un sentido, una idea, una palabra, y esto tiene que ver con la geografía del texto.